La masonería basa fundamentalmente su actividad en la razón, en las ciencias. Por eso ustedes han visto que en los escudos masónicos aparece un compás y unas escuadras. Son mentes racionales. Y no había partidos. Entonces las logias masónicas hacían la vez de partidos políticos. Los partidos es una concepción moderna del siglo XX. Hablamos ya de que Fray Servando, nuestro primer masón conocido, reconocido, que nos narró con pelos y señales todo lo que hacían los masones. No hay nada misterioso, no hay nada oculto. Sí, hay señas para conocerse, para intercambiarse saludos, para reconocerse, hay compromisos de ayuda mutua. Es una sociedad más o menos entre mutualista y de amistad, con un fin político. La historia de la masonería en México. Parte 1. En Conciencia Mágica. Este día vamos a platicar acerca de la masonería en México, de las sociedades secretas y su influencia en la historia de México, particularmente en el siglo XIX. Miren, déjenme decirles para empezar que hay un libro clásico que relata la historia de la masonería en nuestro país. Justamente se llama así, La masonería en México, escrito por un masón destacado allá casi a finales del siglo XIX, que se llama José María Mateos. La masonería basa fundamentalmente su actividad y su actividad reflexiva, sobre todo, en la razón, en las ciencias. Por eso ustedes han visto que en los escudos masónicos aparece un compás y unas escuadras. Son mentes racionales. Y cuando actúen políticamente, como lo vamos a ver más adelantito, pues también aplicarán la razón para ver qué es lo que más le conviene a las naciones. Antes déjenme decirles algo muy importante. Hay que hacer estudios muy serios sobre la masonería. Lamentablemente no se han realizado en México. Es también un asunto que mueve a misterio un poco porque las logias masónicas no han abierto nunca sus archivos y sería muy interesante poder husmear en ellos, saber uno qué se encuentra, pero no están abiertos al público, solamente ellos lo conocen. Hay historias, sí, por otra parte, que son absolutamente contrarias a la idea masónica, que critican a los masones, que los enfrentan, que demuestran todas las cosas que hicieron, porque también hicieron muchas cosas malvadas, no misteriosas, no, políticamente hablando, y ahorita iremos entrando poco a poco a estos detalles, y que, sin embargo, son libros fundamentales para contrastarlos con este otro que ya hemos hablado al principio del programa de José María Mateos, de la historia de la masonería en México, que es el punto de vista masón. Y uno tercero, que este sí es más o menos sencillo de adquirir, el diario histórico de Carlos María de Bustamante, este hombre que era masón, pero en su diario apuntó todo lo que pasaba en el tiempo de su época de su vida, hasta que él muere, y aparecen muchísimas referencias masónicas, o a la actividad de los masones, y a lo que hacían, que ya verán ustedes que era más bien grilla política que otra cosa, ¿eh? Porque recuerden que en aquel tiempo no hay partidos todavía. Los partidos es una concepción moderna del siglo XX. En el siglo XIX lo que se llama partidos genéricamente son simplemente corrientes de opinión política tan cambiables que los gentes se pasaban de uno a otro como hoy en día, ¿eh? Eso sí, así está, tal cual. Y no había partidos. Entonces las logias masónicas hacían la vez de partidos políticos. Ahorita iríamos viendo poco a poco cómo se desarrolla este concepto. Pero las logias, para ya hablar de ellas, se fundan un poquito más adelante, en México. La primera logia masónica que tiene que ver con nuestra patria, con la entonces Nueva España, no se funda aquí, sino que es una logia masónica que se establece y se crea en la Vieja España, y específicamente en la ciudad de Cádiz. Por allá, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es una logia masónica, sí, claramente masónica, que tenían que actuar en secreto, sí, porque lo que pretenden, sus objetivos, van en contra de la política oficial española, van en contra de la monarquía española y van en contra de los intereses españoles en América.
esta logia masónica tiene hasta un nombre muy peculiar. Le llamaron la logia de los caballeros racionales. Se establece en Cádiz y cuando años después ya los persigan los propios españoles monárquicos, se van a trasladar a la ciudad de Londres, capital de Inglaterra. Esta logia masónica, que existe, repito, desde por ahí del 1798, 99, 1800, 801, 2, 3 o 4, que se establece y que empieza a permear, se funda, repito, en la ciudad de Cádiz y la integran, fíjense bien esto, amigos, iberoamericanos que están en España. Personas nacidas en la América española a lo largo de todo el continente, desde la Nueva España hasta el Virreinato del Plata, que están viviendo en España por la razón que sea, algunos exiliados, otros porque son muy ricos y viven allá, otros porque fueron de paseo, por las razones que ustedes quieran. Son iberoamericanos, hispanoamericanos los que fundan esta logia, los Caballeros Racionales, con dos propósitos muy claros. Fíjense qué importante. 1. Promover y conseguir la independencia de las diversas naciones hispanoamericanas de la madre patria España. Promover y conseguir la independencia. Y segundo objetivo fundamental. Una vez conseguidas esas independencias, esta logia masónica de los Caballeros Racionales, entre todos ellos sus pactos y juramentos consistieron en establecer en esos nuevos países instituciones de gobierno republicanas, no monárquicas, republicanas. Este es el ideal de esta logia masónica que va a ser fundamental para la historia de Iberoamérica. Porque miren, van a ser parte de esta logia, y hoy está bien demostrado, uno de ellos, el famosísimo Francisco de Miranda, llamado el precursor, este venezolano que es el, de alguna manera, iniciador de la independencia en lo que será después la Gran Colombia. Su discípulo, por supuesto, y continuador de su obra y consumador de su independencia, Simón Bolívar, es parte de esta logia. Como lo es también Bernardo O'Higgins, el libertador, uno de los libertadores de Chile. Como lo es también José de San Martín, en ese entonces correntino, nacido en lo que hoy será la Argentina, que será el libertador de Chile y del Perú. Todos ellos están allá, en España, por razones diversas. Bolívar porque fue a estudiar, Miranda porque estaba exiliado, San Martín porque era militar en el ejército realista que fue trasladado allá. Todos estaban en España y todos tenían como vínculo común que aunque pertenecían a diversas naciones o virreinatos españoles en América, todos tenían como interés conseguir la independencia y después establecer sistemas de gobierno republicanos. Y en esta logia de los Caballeros Racionales, que repito, se inicia en Cádiz y después se traslada a Londres, había también mexicanos. Los primeros mexicanos ya formalmente masones, pertenecientes a una logia masónica de los que tenemos noticia. Vamos a mencionar nada más a tres de ellos. Los hermanos Antonio y José María Fagoaga. Los Fagoaga, estos hermanos, eran hijos de uno de los hombres más ricos de México, el famosísimo Marqués del Apartado. El hombre quizás que tenía la segunda fortuna más importante del país después de los Romero de Terreros. Estaban los Fagoaga, que eran los titulares del Marquesado del Apartado. Se dio el lujo, por supuesto, este hombre de enviar a sus hijos a estudiar a España. Después vivieron en Londres. Son inmensamente ricos y son masones. Y entre ellos está también otro mexicano que anda por España, exiliado este sí, y que también se va a convertir en masón, Fray Servando Teresa de Mier. Es quizás nuestro primer personaje famoso que es masón en la historia de México. Esta es una logia pues iberoamericana, la de los Caballeros Racionales, y a través de Fray Servando va a llegar a México.
Cuando Fray Servando acompañe a Javier Mina, que también es un español masón, recuerden que masonería es casi sinónimo de ilustración, Fray Servando es el primer mexicano que ya vuelve a la patria y se sabe que es masón. Es más, miren, Fray Servando, que era muy boquiflojo y hablaba mucho y soltaba la lengua fácilmente, cuando lo meten en prisión después de capturarlo después de la intentona de Javier Mina, soltó todo lo que sabía y platicó que era caballero racional, quiénes eran los otros hermanos masones, cuáles eran sus rituales de iniciación, cómo serán sus señas para conocerse, cuáles eran los compromisos masónicos. Gracias a Fray Servando sabemos lo que hacían los masones en ese tiempo. No hay nada misterioso ni secreto, es simplemente una intentona política de independizar las naciones y de establecer en ellas repúblicas. Fray Servando pues llega a México y es el primer masón que ya tenemos constancia definitiva de que lo es. Miren, hablamos ya de que Fray Servando es nuestro primer masón conocido, reconocido y que además en su proceso inquisitorial, cuando estuvo en la cárcel a partir de 1817 y hasta que fue liberado en la amnistía de 1820, pues dijo todo, confesó, soltó todo. Él hablaba mucho, contaba muchas cosas, así que nos narró con pelos y señales todo lo que hacían los masones. No hay nada misterioso, no hay nada oculto. Sí, hay señas para conocerse, para intercambiarse saludos, para reconocerse, hay compromisos de ayuda mutua. Es una sociedad más o menos entre mutualista y de amistad, con un fin político. Eso sí, el fin es independizar a las naciones hispanoamericanas de España y segundo, establecer en ellas sistemas de gobierno republicanos. Esto es lo que claramente Fray Servando da a conocer a sus interrogadores y jueces. La logia primera que se funda en México va a ser hacia finales del año de 1821. Ya se consumó la independencia. La fundan, fíjense bien, un personaje, bueno, dos personajes, que son recién llegados a México, españoles ambos, que establecen en México ya la primera logia. Es el doctor médico Manuel Codorniu, el médico particular de quien fuera llamado el último virrey, en realidad jefe político de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue, que también era masón. Recuerden, ser masón es sinónimo de ilustrado y ya para entonces sinónimo de liberal. ¿Qué es un liberal en ese momento? El que está luchando contra la opresión y el que está además pugnando por la libertad económica. En España, las logias masónicas florecieron a partir de la Constitución de Cádiz, que se permitía la libertad y se ponía control al rey para volverlo de absoluto en un rey constitucional, pero sobre todo se desarrollaron en la clandestinidad a partir del año de 1815, cuando Fernando VII regresa, desconoce la Constitución de Cádiz y comienza a gobernar de nuevamente como un autócrata. Entonces pululan las logias masónicas que tienen como finalidad allá en España la libertad, el liberalismo entendido en este doble sentido. En lo económico, libertad económica. Y en lo político, la lucha contra la opresión de un déspota para establecer sistemas constitucionales, allá monárquicos, allá en España. De estos masones españoles, que incluso estuvo en la cárcel por haberse opuesto al rey, es Juan O'Donoghue, que llegó a México tan enfermo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, porque había sufrido tormentos espantosos consistentes en que le habían arrancado, imagínense nada más que doloroso, las uñas de los pies y de las manos. Venía tan enfermo que traía un médico personal a su servicio, Manuel Codorniu, que también era masón. Estando en México, una vez que muere Juan O'Donoghue, quien seguramente lo alentó, Manuel Codorniu, hacia finales de ese año de 1821, va a establecer la primera logia masónica en México, ya al estilo español. Su finalidad es establecer en lo económico la libertad,
Recuerden que el régimen español era un régimen de economía centralmente dirigida a base de privilegios. Y los liberales, ya desde la Constitución de Cádiz, habían pedido la libertad de industria y de comercio. Entonces, en lo económico quieren libertad económica. Pero en lo político quieren oponerse a la opresión. Y fíjense la afortunada coincidencia. Manuel Codorniu funda la logia masónica primera que hay en México. Y el primer afiliado, el primero que se le une, es nuestro Fray Servando Teresa de Mier, que en ese momento ya está libre, está, por supuesto, feliz porque la patria es independiente. Pero escuchen esto, amigos. Fray Servando tiene la idea que aprendió en Cádiz de la logia de los Caballeros Racionales que debe establecerse sistemas republicanos. Y Codorniu trae la idea de luchar contra los déspotas. ¿Cuál es la fusión? La fusión entre ambos, cuando fundan esta logia, que se va a llamar El Sol, la logia El Sol, va a ser justamente la libertad económica, que no hay duda, pero que México se establezca como forma de gobierno una república, oponiéndose, por supuesto, al imperio de Agustín de Iturbide. Los masones van a ser enemigos de Iturbide. Algo bien importante, fíjense qué clase de masones son. Son masones que provienen de ideas españolas y son masones, escuchen esto, católicos. Son católicos. Todavía no llega la masonería de influencia norteamericana. Estamos a finales de 1821, operará durante todo 1822 y más adelante los masones muy orgullosamente dirán, como lo hace el propio José María Mateos en su libro, que la masonería mexicana, esta masonería, va a ser la que derribe del trono a Iturbide y la que después consiga su fusilamiento. Es la masonería mexicana. Pero son masones de corte católico. Repito, aún no llega la influencia masónica de los Estados Unidos de América. En esta masonería inicial, en esta masonería que proviene, repito, de España, tanto por la vía de Manuel Codorniu como por la vía de Fray Servando, en esta masonería que es católica, se van a adherir todos aquellos que son opositores a Iturbide. Al paso de los años, esta masonería va a dar origen a lo que se conoce como la logia escocesa. Pero no me quiero adelantar todavía. Es una masonería que actúa y que además tiene un punto de contacto muy interesante, no solamente a través de Fray Servando con la logia de los Caballeros Racionales, sino que además es, pues, definitivamente importante para hacerle oposición al imperio de Agustín de Iturbide. Pero en 1822 también va a llegar la influencia norteamericana en la persona del enviado diplomático o agente diplomático que los Estados Unidos enviaron a México a entrevistarse con Iturbide, el famosísimo Joel Robert Poinsett. Poinsett es masón de otra línea que la que ya está establecida en México. Son masones con concepciones políticas diferentes. Políticamente diferentes. En lo económico buscan lo mismo. En lo político sí son diferentes. Recuerden que Poinsett se entrevista con Agustín Iturbide, con su ministro de Relaciones Exteriores, que es Lucas Alamán, y les ofrece una especie de negociación territorial que Iturbide, por supuesto, ni caso le hace y lo despide. Y esto le va a ocasionar a Poinsett una molestia enorme. Poinsett se va a ir a refugiar a Veracruz. Y ahí se va a encontrar, fíjense qué importante es esto, con el enviado diplomático que también Simón Bolívar había mandado a México para entrevistarse con Iturbide. Este hombre se llama Miguel Santamaría. Es caballero racional, es también masón. Masón, digamos, de este segmento europeo que proviene de España, con la idea de establecer sistemas republicanos, que al encontrarse con Poinsett,
masón norteamericano que también quiere establecer un sistema republicano, coinciden y entre los dos se van a encargar de organizar el plan de Casamata, que va a ser el motivo o la proclama que va a levantar en armas al ejército en contra de Iturbide. Sabemos la historia de lo que sucedió. Iturbide, cuando sale a combatir a los levantados, lo traicionan porque lo convencen los masones, se pasan del otro lado y encontraron Poinsett y Santa María, dos líderes que se convirtieron rápidamente a la masonería para establecer la república. Uno de ellos, Antonio López de Santana, y el otro, Guadalupe Victoria. Los dos son masones de la primera hora. Los dos se hacen masones en ese 1823 y los dos son masones muy singulares, ya veremos. Son masones que cambian de logia a cada rato. No tienen empacho en pertenecer a una u a otra. Esto es algo muy curioso entre los políticos mexicanos que hoy en día los vemos cambiando de partido. Pero los masones son determinantes, pues, para que caiga Iturbide y después ya Poinsett puede fundar la logia yorquina en México. Este paso sí es también muy importante. Cuando se funde la logia yorquina por influencia de Poinsett, por la intervención de Poinsett, aparecerán ya las dos logias que darán origen a los dos partidos, liberales y conservadores. Pero de estos temas, amigas y amigos, vamos a continuar platicando, si Dios nos lo permite, la semana próxima. Así que, hasta pronto. Porque el pueblo que conoce su historia jamás permitirá un gobierno tiránico. En Conciencia Mágica.